Bueno, poderosos, vamos a nuestra segunda entrevista de la tarde y vamos a hacer contacto, ya hemos hecho contacto con la doctora Virgen Gómez Alba, pediatra infectóloga, para hablar de un tema que yo sé, poderosos, que a ustedes y a la audiencia les interesa bastante, que es la chikungunya, Sí, sí, chikungunya. la séptima plaga de Egipto que probablemente por ahí viene en camino y sería bueno pues educar un poquito a la población para recordar algunas cosas, estar alerta, no generar pánico, sino estar informados. Bienvenida, doctora, al rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes. Yo creo, doctor, y le pregunto así, yo no tengo la menor idea de lo que estoy preguntando, pero sí sé lo que estoy preguntando. Eh, bueno, la chikungunya nunca ha desaparecido desde que vino aquí. O sí se ha ido y no aparece jamás y vuelve en una época determinada. Bueno, y después que usualmente cuando se afecta a una gran cantidad de la población, se produce inmunidad. Y entonces, desde el 2014, que nosotros tuvimos aquella epidemia enorme, que se reportaron más de Correcto. 500.000 de casos, con una mortalidad muy bajita, o sea, prácticamente no hubo mortalidad. No había vuelto, no se ha vuelto a reportar en el país, no se ha vuelto a confirmar ningún caso. Pero tenemos países de América del Sur afectados. Principalmente tenemos Paraguay. Y Brasil fue uno de los grandes brotes de chikungunya, el chikungunya fue Brasil aquella vez, ¿verdad, doctora? Sí, pero que el virus se repartió prácticamente en todas las Américas, Sí, casi sí. todo, porque ese virus se determinó fue en África y vino entrando al continente americano en el 2014, el 2013, finales del 2013. Ujú. San Martín fueron los primeros casos que se reportaron y después fue llegando a todos los países de las Américas. Entonces, ahora mismo hay una alerta porque tenemos Argentina, Chile, Brasil también tiene algunos casos, Perú, pero el que más afectado es, el que más problemas ha tenido es Paraguay. Paraguay. Allá Sí, Paraguay. en la parte baja del Cono Sur. Sí, exacto. Pero todas las Américas tienen circulación del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite ocasionalmente el Aedes albopictus, que nosotros lo tenemos también los dos, pero el albopictus no es tan, o sea, no es tan hogareño como el Aedes aegypti que vive con nosotros. Ese Aedes aegypti es el que transmite El el dengue, dengue. El dengue. Sí, 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 sí. chikungunya y Zika también. Y ahí sí que también. Doctora, el, el haber contraído el chikungunya produce una suerte de inmunización ¿en qué niveles? Sí, ¿Completa o sí. en un nivel bajo o medio o alto? Hasta ahora se reporta que es una inmunidad que tiene de larga evolución. Ok. No sabemos hasta cuándo, si es para siempre o es una inmunidad que no dura tanto, pero sí protege para una segunda infección. Ok. Nosotros hace mucho, doctora, que tuvimos el tema de la chikungunya, ¿En el esa 14? hace En el ya, 2014, en marzo del 2014, en San Cristóbal exacto. comenzaron los casos, Entonces sí, pero después se diseminó al país completo. yo sé que hay mucha gente que requiere que se le eduque un poquito respecto a qué tomar en consideración en estos días, ya que el Ministerio de Salud Pública advirtió que era prácticamente inminente la llegada de nuevos casos. Entonces, ¿cómo podemos alertar a la población para que estén pendientes a qué síntomas, en caso de que sientan estos síntomas, cómo deben proceder? Sí, usualmente el chikungunya da fiebre de inicio brusco, mayor de 38.5, acompañada de dolores articulares importantes, dolor de cabeza y a veces erupción. Que en los casos que tuvimos por primera vez en el 2014, nosotros no tuvimos casos severos, o sea, como está ocurriendo, por ejemplo, en Paraguay. Tuvimos un grupo importante de recién nacidos, Sí. cuando la mamá está embarazada y le da la enfermedad,
puede transmitirla, o sea, a través durante el embarazo, en la última etapa del embarazo, y principalmente cuando tiene el cuadro febril, entre 4 y 5 días previo al parto y de 2 días o 3 días después, por el periodo de incubación de la enfermedad, y puede transmitirlo al recién nacido. Como el periodo de incubación va de 1 a 12 días, todo niño que se diagnosticaba recién nacido con el cuadro de chikungunya en los primeros 10 días se consideraba de transmisión vertical, o sea, transmitida a través de la madre. Todos los que aparecían después del día 10 se consideraban transmisión autóctona, o sea, transmisión o sea, del ambiente, por picadura del mosquito. Entonces, lo que nosotros vimos es, yo no sé si ustedes se recuerdan, el nombre de chikungunya viene por el que se encorva, o sea, es un dolor tan grande que dobla a la persona. Hubo muchas fotos cuando al principio, y produce un dolor importante. Puede también producir ojos rojos, pero lo que más se afecta son las articulaciones. En el caso, por ejemplo, ¿sí? Sí, no, que pueden haber complicaciones de la enfermedad, pero en aquel entonces nosotros tuvimos, o sea, y lo que pasó también prácticamente en todas las Américas, fue que fue un cuadro severo en el sentido de los dolores importantes, que a veces puede quedar uno con artritis, puede desarrollar artritis en el tiempo, y también tiene 3 fases, una fase aguda que dura 1 semana, una fase subaguda de la segunda semana hasta la 3ª semana, y una fase ya de convalecencia o que se puede hacer crónica después de los 3 meses de enfermedad, ya se considera que es crónica. Todos sabemos, y si no sabemos es bueno recordar que esta enfermedad o esta chikungunya es también otro de los regalos del mosquito Aedes aegypti. Entonces es importante dar algunas recomendaciones para las personas en estos días para el mismo tema que siempre hemos conversado y motivado con el tema del dengue, también lo hacemos cada cierto tiempo. Las recomendaciones para evitar el criadero de estos mosquitos que transmiten tantas enfermedades y estar pendientes sobre todo con los pequeñitos. En el caso de usted que también es pediatra, infectóloga, ¿cómo nos podría ayudar a los que tenemos pequeñitos en casa para cuidarlos un poquito más y que no se vayan a topar con esta situación de la chikungunya? Bueno, el problema está que nosotros tenemos el mosquito, el Aedes aegypti, que vive con nosotros. Siempre en la casa, es un mosquito hogareño, como uno dice. Tenemos problemas también con la parte de acumulación de aguas. La gente tira muchísima cantidad de recipientes en la calle, esos envases de plástico y esas cosas. Como no sé si recordamos aquel anuncio, en cualquier charquito nace un mosquito, hay que tener eso pendiente, que en una tapita pueden hacer mosquitos. Entonces lo importante es evitar ese tipo de cosas, o sea, mantener nuestra casa y los patios y la parte de afuera, tratar de recoger cualquier cosa que mantenga agua, voltear los envases que pueden acumular agua, tratar de no tirar ese tipo de cosas en las calles porque se acumulan, incluso hasta en las flores que uno tiene en la casa con agua pueden hacer mosquito y pueden transmitirlo. Entonces, cuando hay una persona en la casa que tiene sospecha de la enfermedad, debe dormir con mosquitero, debe tratar de evitar porque no se pega de persona a persona, sino a través de la picadura. Entonces debe tratar de evitar quedarse en la casa, usar mosquitero para dormir y usar repelente. No hay una forma, o sea, tenemos muchísimos años, desde el 80 que comenzó a entrar dengue de nuevo a las Américas, tenemos desde ese tiempo hablando de lo mismo y siempre tenemos el problema y no hay una forma de controlar el mosquito. La gente exige que se fumigue, la fumigación no resuelve. La fumigación lo que hace es que crea mosquitos resistentes a las sustancias con que se fumiga. Entonces, todos los mosquitos que nacen de esa mosquita que pone los huevos que es resistente, va a ser lo mismo. Entonces,
cada día vamos a estar peor. Lo que tenemos que colaborar somos nosotros mismos creando la conciencia. Y el problema está ahora mismo en que están ocurriendo muchas muertes en niños pequeños, en recién nacidos, en niños menores de 1 año y también en adultos. Yo oí algo de que en las madres embarazadas tiene un efecto en el feto muy por encima incluso de lo de la propia madre que contrae la enfermedad. Oí algo así. Es cierto, sí, es así, sí. Sí, puede producir abortos, puede producir parto prematuro y la transmisión vertical al bebé. Ahora mismo, lo que hemos visto en esos países de América del Sur es que los niños, por ejemplo, nacen de una mamá con la enfermedad, que tiene, por ejemplo, fiebre 4 o 5 días previo o 2 días después. El niño nace o sea, se transmite a través de la placenta, de los vasos que van al ombligo, a través del ombligo del niño, del cordón umbilical, y entonces el niño se infecta y está haciendo manifestaciones severas que se pueden confundir hasta con dengue porque se hacen choque, pero lo que se chocan, o sea, se entran a una condición donde la mayoría no está respondiendo. Se está investigando esos casos, incluso nosotros recomendamos que se hicieran necropsia a esos pacientes para determinar por qué está pasando eso, porque chikungunya esa no era la manifestación que tenía usualmente. ¿Hay algún tratamiento estándar o cada caso se debe manejar por el síntoma? Una persona, aquí usted sabe que el dominicano tiene una muy mala costumbre de automedicarse, entonces lo ideal sería ir a un especialista, pero ¿existe algún medicamento estándar o cada caso se estudia por separado? ¿O hay investigaciones para vacunas quizás? Todavía no hay vacunas, pero en relación al manejo, el manejo es sintomático, es un virus y no tenemos ningún antiviral específico para el virus del chikungunya. Entonces se maneja como produce mucho dolor articulares, mucho dolor, muchas manifestaciones de dolor de cabeza, se maneja usualmente con analgésicos tipo AINES, o sea, lo que diclofenac, ibuprofen, cualquiera de esos tipos de medicamentos que se utilizan, acetaminofén, hidratación. A veces produce picor, no es como Zika, que Zika produce mucho prurito, pero puede producir picor. Y la hidratación es básica y el evitar que le piquen mosquitos a la gente para evitar que el mosquito adquiera el virus y lo pueda transmitir a otras personas. Ese mosquito tiene horas en las que le pica a los seres humanos. ¿Es la hembra la que transmite la enfermedad, igual que el dengue? Sí, la hembra es la que transmite la enfermedad porque los machos se alimentan de vegetales, son vegetarianos. La hembra tiene que alimentarse de sangre para poder producir huevos que se germinen y puedan nacer nuevos hijos. Entonces, usualmente el mosquito pica en las horas tempranas de la mañana y en las horas de la noche. Pero puede picar a otras horas también, porque si está por ejemplo, aunque sea de día y la casa está un poquito oscura, ellos tienden a picar. Sí, la tarde-noche es cuando los mosquitos realmente más hacen de las suyas. Sí. Yo he escuchado, no sé si será cierto, porque que el aparato sanitario que acumula el agua, el inodoro, debe permanecer cerrado con la tapa, porque ahí podría producirse el mosquito. Sí, hemos visto eso. Hemos visto mosquitos saliendo de inodoros. Sí. Y porque aunque el mosquito se decía que era un mosquito medio comparón, porque lo que le gustaba era el agua limpia, ya ahora crece en cualquier tipo ya se ha visto en pantanos, o sea que ya no es tan selectivo, ya puede desarrollarse en cualquier tipo de agua. ¿Cómo se puede determinar, y lo digo a propósito del anuncio del Ministerio de Salud Pública, de que
viene la chikungunya. ¿Cómo se puede determinar, cómo podemos saber que se aproxima una ola de... Mata a todos los mosquitos, no te apures. Muy buena pregunta. Por si acaso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo 3 raquetas en mi casa. Lo que pasa es, don Jordi, que el mosquito, o sea, como tenemos mosquitos en todas las Américas, o sea, todo el continente americano y africano está lleno de mosquitos Aedes aegypti. Incluso en Europa también hubo muchos casos. Entonces, si viene cualquier viajero, que venga asintomático, porque también el cuadro puede ser asintomático. O sea, puede ser sin síntomas, puede ser leve, pero puede ser moderado hasta severo. Entonces, una persona que venga con la enfermedad, en el periodo de incubación que no tiene manifestaciones, que haga una enfermedad sintomática, le pica un mosquito y ya ahí tenemos el riesgo. Yo recuerdo que los casos que hubo en San Cristóbal, ahora se me olvidó el pueblo de San Cristóbal que fue el área, muchas personas vivían en San Martín, se trabajan allá, viven allá. Y yo recuerdo que el primer caso que nosotros tuvimos fue una niña que sus papás vivían allá o viven, no sé si todavía están allá, y la niña fue allá y cuando regresó, esa niña trajo el virus, trajo la enfermedad y fue el primer caso que tuvimos en el hospital. Y después tuvimos cantidad de casos, las enfermeras, nosotros hicimos una investigación en el hospital y tuvimos un alto porcentaje del personal, de las enfermeras, de los médicos, de la gente que trabaja, de los servicios y todo. Doctor. Y tuvimos muchos casos y el problema severo era más los dolores articulares en los adultos. Y en los recién nacidos tuvimos casos, incluso ahí tengo una publicación de un niño que hizo unas lesiones en piel ampollosas, que se llenó completo, y gracias a Dios pudimos salvarlo, porque parecía un quemadito, o sea, comenzó con una ampolla y se llenó entero de ampollas, eso se llama epidermolisis por el virus. Pero sigo con la inquietud. ¿Cómo podemos determinar que ahora viene el chikungunya? Porque si el mosquito está presente todo el año, ¿por qué se presume que puede haber ahora una especie de incrementación de los casos? Mire, nosotros tenemos desde el 2014 que no tenemos casos. O sea, son 9 años, ¿no? Sí. Porque fue en marzo fue que se tuvo el primer caso aquí. Entonces, es lo que pasa con todas las enfermedades, como pasó, por ejemplo, con el COVID, que llegaban personas infectadas y se transmitían. Así mismo puede pasar, porque es que la globalización ahora en China y ya mañana en la tardecita usted está aquí. Entonces, la transmisión viene porque viene una persona enferma y trae el virus, y entonces comienza a haber personas, o sea, el mosquito usted muchas veces ni siquiera se da cuenta que lo picó. Cuando usted se da cuenta es cuando ya usted tiene el picor y ya el mosquito se picó y se fue. Entonces, como hay el riesgo, lo mismo que pasa con dengue. Fíjese que dengue en nuestro país tenemos casos cada 2 o 3 años, tenemos epidemias de dengue cada 2 o 3 años. Y aunque tenemos el virus circulando durante prácticamente todo el año, pero tenemos muy pocos casos, además por la población que ya no padeció la enfermedad y que hemos tenido una cohorte importante de nacimientos que están sin inmunidad, entonces existe la posibilidad de que tengamos otra epidemia de chikungunya. A quien le ha dado la chikungunya adquiere inmunidad. Inmunidad, sí. No sabemos si una inmunidad permanente o una inmunidad que se pierde con el tiempo, pero no se ha visto a nadie que la ha repetido. Bueno, al menos tenemos esa ventaja por el tema del COVID. Bueno, yo no la tengo porque a mí no me ha dado. Gracias a Dios. A mí tampoco me dio, a mí me dio Zika nada más.
Sí. A mí ninguno de los tres, ni Zika, ni chikungunya, Con esas 3 raquetas, no digo yo, no se le Vamos puede ahí. pegar ningún mosquito a Con usted. dengue Ni me dio a mí. dengue, No, ni dengue ni me- dengue. A mí me dio dengue. Sí. Dengue puede habernos dado, Sí. porque hay una parte que es como si fuera un proceso a veces gripal, Sí, un una dolor gripe, del sí. cuerpo, algo febril cuando es la primera infección, y muchas veces también cerca del 80% son asintomáticas la primera infección. Sí. Bueno, Bueno, si me dio ni me enteré. Sí. Ahora tenga la seguridad que yo he tomado al pie de la letra lo que aquel secretario de Estado, hoy ministros de Salud Pública, le recomendó al país. Maten mosquitos. Si cada ciudadano mata, ¿cuántos eran? Mata un mosquito, vamos a matar 10 millones. Vamos a matar 10 millones. Yo le garantizo que yo mato mosquitos por los demás. bueno, Eso es doctora, muy bueno. muchísimas gracias muchas a la gracias. doctora Virgen Gómez Salva, pediatra y infectóloga, por esta agradable e informativa conversación. Muy, muy informativa y muy instructiva. Así muy es. didáctica, doctora. Gracias de Gracias. corazón, siempre colaborando con nosotros. Muchas Sí, siempre gracias. estamos a la orden. Cualquier cosa que necesiten, si estoy para servirles. Muy Muchas bien. gracias. Buenas Tenemos que informar a la comunidad. Así Así es. es. Cómo podemos mejorar. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. también Una buenas. feliz resto del día.